Buenos días a todos ustedes y muchas gracias una vez más por su presencia en esta rueda de prensa en donde daremos cuenta de los acuerdos del Consejo de Gobierno que se ha celebrado hoy mismo. Ya tienen ustedes la documentación, con lo cual podemos ya comenzar la relación de los mismos. El primer punto, quizá por orden de importancia de los asuntos que se han acordado en la mañana de hoy, es la aprobación del nuevo Plan de Salud de Castilla y León, donde reafirmamos en nuestra comunidad el compromiso con el bienestar integral de la ciudadanía. Es un plan de salud que va a tener una vigencia entre el año 2025 y 2032, que cuenta con 40 objetivos y 169 medidas específicas. Es el instrumento estratégico de referencia para la planificación y dirección del sistema de salud de nuestra comunidad. Determina las líneas fundamentales de la política sanitaria y dirige todas las actividades en relación con la salud integral y efectiva de las personas de nuestra tierra. El lema de este plan de salud es Castilla y León es salud. Es un plan que nace con la vocación de consolidar los logros que hemos alcanzado en los últimos años y, además, proyectar una visión renovada, integral y sostenida, con nuevas prioridades: atención a colectivos vulnerables, promoción de hábitos saludables, prevención de enfermedades y mejora continua de los servicios públicos de salud. Incluye una clara apuesta por la digitalización, la innovación, la investigación como motores de transformación del sistema sanitario de nuestra comunidad. El plan identifica y aborda diversos desafíos, como por ejemplo la longevidad, la carga derivada de las enfermedades crónicas, los riesgos por la globalización o la transformación digital. Y este nuevo plan de salud se articula en torno a 3 ejes fundamentales: sanitario, social y económico. Contempla 7 objetivos generales y 40 estratégicos que se despliegan, como les he señalado, en un total de 169 medidas que se irán completando durante la vigencia del plan. La principal seña de identidad es la combinación de la información, de la innovación tecnológica, de la transformación digital y de los procesos basados en el valor, con el objetivo de mejorar la calidad de los servicios públicos y garantizar la equidad en el acceso. Un segundo bloque es el que tiene que ver con las actividades vinculadas al empleo en nuestra comunidad, que incluye en este Consejo de Gobierno una inversión total de casi 11 millones de euros. De esta cifra, 5,2 millones se concentran en el Programa Integral de Activación del Empleo e Inclusión Laboral. Se trata de un paquete de ayudas que se desarrollará en colaboración con los agentes del diálogo social. Se promueve el programa por el Servicio Público de Empleo EFIL y tiene como objetivo impulsar el empleo tanto por cuenta ajena como por cuenta propia entre los colectivos más vulnerables y aquellos con especiales dificultades de inserción. Incluye 3 líneas específicas que pretende de esta forma dar respuesta a los retos más inmediatos del mercado laboral y con la previsión de atender aproximadamente a unas 3.000 personas. La primera línea es la inclusión laboral de los inmigrantes, facilitando la integración laboral de inmigrantes con especial atención a quienes esperan la homologación de sus títulos. En segundo lugar, una línea de apoyo a la inserción laboral de personas desempleadas, facilitando la incorporación de colectivos con especiales problemas de inserción, parados de larga duración, perceptores de subsidios o prestaciones sociales y personas con discapacidad o jóvenes sin experiencia. Y una última línea para la acreditación de competencias profesionales, dirigido tanto a personas trabajadoras como a personas desempleadas. Tienen ustedes el importe relativo a cada una de estas 3 líneas hasta sumar el global de 5,2 millones de euros. Un segundo bloque son 3,9 millones de euros para apoyar la labor institucional de los agentes sociales y económicos del diálogo social. Se da cumplimiento de esta forma a la ley de nuestra comunidad y se facilita la participación institucional y el ejercicio de las funciones que tienen encomendadas las organizaciones en el marco del diálogo social. 1,6 millones de euros para el desarrollo de programas de prevención de riesgos laborales. El objetivo, en este caso, reducir la siniestralidad y las enfermedades profesionales en los centros de trabajo.
se van a desarrollar por los agentes sociales y económicos y se enmarca dentro de la Estrategia Integrada de Empleo, Formación Profesional, Prevención de Riesgos Laborales, Igualdad, Corresponsabilidad y Juventud en Castilla y León. Y, finalmente, 80.000 euros para apoyar a las pequeñas y medianas empresas en la certificación de productos y el cumplimiento de normativas europeas. Se financia el apoyo a la certificación de productos y control del mercado. Son ayudas a empresas de Castilla y León, especialmente a las más pequeñas, que son las que tienen más dificultades en este ámbito, para asegurarse de que sus productos cumplen con todas las normas europeas de seguridad y de calidad. Esta iniciativa surge para dar respuesta a la necesidad de que estas pymes, que son las que tienen además menos recursos, puedan estar al día del constante flujo de normativas europeas en materia de fabricación y venta de vehículos, para que puedan obtener sus certificaciones y, por tanto, acceder a los mercados internacionales. Les informo también que la Junta ha acordado personarse en el recurso de inconstitucionalidad contra la Ley de Prevención de Pérdidas y Desperdicio Alimentario en defensa de las competencias que tenemos atribuidas y en respeto a las decisiones que el Congreso de los Diputados ha tomado en torno a la gestión del lobo. Nos personamos como parte coadyuvante en este recurso de inconstitucionalidad para defender la ley que ha sido aprobada por el Congreso de los Diputados frente al recurso presentado por el Defensor del Pueblo. La decisión de personarse responde a la necesidad de defender la constitucionalidad de esta norma, ya que estas disposiciones a las que hacemos referencia afectan directamente a las competencias de Castilla y León en materia de protección del medio ambiente, los ecosistemas y, en concreto, en la gestión del lobo. La personación en este proceso se realiza para garantizar el respeto de las competencias autonómicas y apoyar una ley fundamental que se considera, desde ese punto de vista, esencial para el mundo rural. En definitiva, lo que hacemos es actuar en este procedimiento que se ha presentado en forma de recurso por parte del Defensor del Pueblo y manifestar la posición de la Junta de Castilla y León en defensa de la ley que ha sido aprobada por el Congreso de los Diputados, que es una ley que tiene en cuenta los intereses de los ganaderos, del mundo rural de Castilla y León y del equilibrio entre la ganadería y la naturaleza. Desde ese punto de vista, se trata de que se escuche a las comunidades autónomas en todos los procesos relativos al lobo y no, como pretendía inicialmente el Gobierno, que se tomaran decisiones en torno al lobo sin escuchar a las comunidades autónomas, sin escuchar la voz de los ciudadanos y del mundo rural. Por tanto, nuestra presencia y participación en este procedimiento ante el recurso presentado es precisamente defender la norma que ha sido aprobada por el Congreso de los Diputados. La Junta aprueba la construcción de la variante de Llanguas para mejorar la seguridad y las conexiones en las tierras altas de Soria con una inversión de más de 5 millones de euros. Va a permitir desviar el tráfico de largo recorrido fuera del casco urbano, elimina la necesidad de atravesar el núcleo de Llanguas y se caracteriza por un trazado sinuoso y con calles estrechas. Va a mejorarse notablemente la seguridad vial y la comodidad en la circulación. Tienen ustedes algunos datos relativos a las inversiones en nuevos puentes y los pasos inferiores que es necesario realizar en relación con esta actuación. 2,6 millones de euros en relación con la licitación de las obras de construcción de un nuevo parque de maquinaria en Valladolid. Es un parque para la maquinaria de la Junta de Castilla y León en materia de infraestructuras de comunicaciones y de carreteras. Va a contar con oficinas, talleres, zonas de acopio y será la base operativa de 50 profesionales y vehículos destinados al mantenimiento de la red viaria que gestiona la Junta de Castilla y León. Se autoriza al Itacil un contrato de patrocinio con la Real Federación Española de Fútbol por un valor de 2,9 millones de euros. Se trata de un acuerdo para ampliar la notoriedad, relevancia y difusión de nuestra marca de garantía Tierra de Sabor, que engloba un total de 900 empresas y 6.000 productos y se vincula a un deporte de gran seguimiento social, visibilidad mediática, de enorme difusión y a través de la selección española de fútbol, tanto masculina como femenina, como la sub-21. La Junta promociona el enfoque de una salud en todas las áreas de la sociedad a través de la Academia de Ciencias Veterinarias de Castilla y León. Es una ayuda de 10.000 euros que va a permitir a estos profesionales que integran esta entidad, que a su vez cuenta con una experiencia de más de 15 años, fomentar la realización de estudios de investigación,
organización de jornadas científicas con el objetivo de promocionar el enfoque de una sola salud en todas las áreas, lo que es lo mismo difundir una visión multidisciplinar e integrada de la gestión de los riesgos sanitarios, esta visión One Health de promoción de la salud. 8,7 millones para el suministro de 725.000 dosis de vacunas frente a la gripe. Estamos hablando de las dosis frente a la gripe estacional. Es la vacunación antigripal que va a corresponder en este año 2025 y tiene como objetivo reducir la morbilidad y la mortalidad asociada a la gripe y el impacto de la enfermedad en la comunidad. Una inversión de casi 9 millones de euros y son 725.000 dosis las que está previsto adquirir. 450.000 euros para programas de investigación sanitaria, en este caso a través de las universidades de Salamanca y de Valladolid, según la descripción que tienen ustedes en la documentación. En el caso de Salamanca, con el Centro de Investigación del Cáncer, cuyo objetivo en este caso es una subvención para investigar la potencial capacidad terapéutica de las células madre en patologías como esclerosis lateral amiotrófica ELA o también esclerosis múltiple. A través de Valladolid, para diferentes programas del Centro de la Red de Medicina Regenerativa y Terapia Celular, por ejemplo, la Unidad Clínica de Terapia Celular del Instituto de Oftalmología Aplicada IOVA, y a través de la Fundación de la Universidad de Valladolid para financiar gastos derivados del proyecto sobre detección de retinopatía diabética. 316.000 euros para el mantenimiento de tratamientos oncológicos en el Hospital Clínico Universitario de Valladolid, a través de la técnica de braquiterapia. Se regula el currículo de la enseñanza secundaria para personas adultas. Se establece de esta forma una oferta más flexible al prever que este tipo de enseñanza puede impartirse de forma presencial, semipresencial y a distancia. Se logrará de esta forma una mayor adaptación a las necesidades personales de formación de los adultos, facilitando el uso de tecnologías digitales y permitiéndoles alcanzar los retos, desafíos y las competencias clave que se espera del alumnado al completar esta fase de su itinerario formativo. Se permitirá también conciliar la vida familiar y laboral y que los alumnos que trabajan pueden obtener el título de graduado en educación secundaria obligatoria, intercambiando presencialidad y distancia en el mismo currículum. 40.000 euros para la Cátedra Francisco de Vitoria de la Universidad de Salamanca para realizar investigaciones sobre derechos humanos. En el contexto de esta cátedra se busca impulsar la investigación sobre derechos humanos y contribuir a la difusión de resultados con vocación de transferencia de conocimientos al conjunto de la sociedad. Es una cátedra esta única en España que busca dar soluciones a los problemas contemporáneos desde el punto de vista de las estrategias sociales, politológicas, estadísticas, comunicativas y jurídicas. 450.000 euros para el programa de apertura de monumentos en este verano 2025. Son subvenciones a las diócesis y archidiócesis para que las iglesias titulares de los templos ubicados en Castilla y León que estén incluidos en este programa de apertura de monumentos puedan abrir. Se va a facilitar el acceso gratuito de los visitantes entre el 12 de julio al 7 de septiembre. Son 12 las diócesis que se benefician de esta iniciativa y que van a poner a disposición 419 templos, que son 26 más que en el año pasado, y se distribuyen en un total de 341 localidades. Hay que decir que la mayoría de ellas en el entorno rural de nuestra comunidad. Tienen ustedes, además, en la documentación el detalle de la cantidad de templos que corresponde a cada una de las diócesis de Castilla y León, hasta un total de 419. Y, finalmente, 72.000 euros para dar continuidad al desarrollo de la plataforma Esporcil durante este año y hasta el año 26. Es una plataforma disponible para todas las federaciones deportivas de nuestra comunidad para que puedan disponer de un canal propio en el que gestionar sus contenidos de televisión a la carta, radio, podcast y radio digital a medida. Es una plataforma digital para que pueda retransmitir todas las competiciones deportivas federadas de la comunidad, impulsar el deporte base, la digitalización del deporte de Castilla y León, dar visibilidad a todas las federaciones deportivas que existen y que agrupan en total en Castilla y León a 200.000 personas federadas. Y esto es el conjunto de acuerdos de este Consejo de Gobierno.
y estoy a su disposición, como siempre, para cualquier pregunta que deseen realizar sobre estas cuestiones que hemos tratado esta mañana o sobre cualquier otra. Sí, sobre el recurso de inconstitucionalidad, no sé si me ha quedado claro. O sea, este recurso sobre lo del lobo, este recurso se presenta en contra del recurso presentado por el Defensor del Pueblo y a favor de la norma aprobada. Entiendo bien que es así, Sí, ¿no? sí. Vale. Sí, efectivamente, ha habido un recurso del Defensor del Pueblo a una ley del Congreso de los Diputados. Hay que recordar que esta ley, finalmente, en el texto definitivo, tiene poco que ver en lo que es esta redacción con lo que eran los intereses iniciales del Gobierno de España. Y hubo algunas enmiendas en el trámite parlamentario que fueron aprobadas por el Congreso de los Diputados y también, lógicamente, incorporadas al texto, que es el contenido de la ley, y lo que hacemos es presentarnos como parte coadyuvante ante este recurso con el objetivo de defender los intereses de Castilla y León, las competencias de la comunidad y, en definitiva, la posición que tenemos, que es la misma que la que establece la ley que ha sido aprobada por el Congreso. Lo que dice la ley, en alguna disposición adicional, transitoria y final que se incorporó al texto, es que el Gobierno, a la hora de enviar a la Unión Europea el informe sobre la evolución del lobo en términos de si está en fase de crecimiento o de decrecimiento, tenga que contar previamente con el informe de la conferencia sectorial competente en esta materia. En definitiva, que se cuente con las comunidades autónomas. En esta ocasión, el Gobierno no ha convocado esta conferencia sectorial, que tenía que haberse realizado en este mes de julio, conforme establece la nueva ley que ha sido aprobada, y tenía que haber tenido en cuenta la opinión de las comunidades autónomas a la hora de remitir este informe, porque tenemos mucho que aportar en el ámbito de nuestras competencias. Se trata de defender nuestras competencias y, en definitiva, algo que estamos manifestando, que el lobo en los últimos años ha experimentado un aumento en el número de ejemplares y en el número de manadas existentes en nuestra comunidad autónoma, por tanto, que está garantizada su existencia, que no está en peligro de extinción al norte del Duero y que, en definitiva, hemos conseguido un equilibrio entre la ganadería y el lobo y que es un equilibrio que queremos mantener, y es lo que se incorpora ese equilibrio en la ley a través de las enmiendas que han sido incorporadas al texto definitivo. Esta ley es coherente con la decisión del Parlamento Europeo, con los tratados europeos en la materia y con diferente normativa. El Defensor del Pueblo ha presentado un recurso de inconstitucionalidad contra esta ley en el Tribunal Constitucional y nosotros lo que hacemos es personarnos como coadyuvantes precisamente para defender el contenido de la ley que ha sido aprobada por el Congreso, la coherencia que tiene con la normativa nacional e internacional y que se escuche a las comunidades autónomas en el procedimiento de formular cuál es la evolución de esta especie en el conjunto de España en la información que se eleve a la Unión Europea. ¿Qué tal? Buenos días. No sé si este recurso se plantea en exclusiva por Castilla y León o también va de la mano de otras comunidades loberas, o si sabe si estas comunidades han planteado un recurso similar. Y luego, al margen de esto, tenía otras tres cuestiones que, si le parece, las voy planteando. Pues casi respondo a la primera. Vale, perfecto. Antes de que se me olvide, lo digo más que nada porque me aprovecha para aclarar una cuestión, Adriana, tu pregunta. Que nosotros no presentamos un recurso. El recurso lo presenta el Defensor del Pueblo y, por tanto, nosotros estamos de acuerdo con la ley que ha sido aprobada en el Parlamento Nacional en relación con este punto concreto, que es el lobo. Y lo que hacemos nosotros es personarnos como parte coadyuvante ante un recurso que no hemos presentado nosotros con el objeto de defender la vigencia de esta norma. No sabemos si otras comunidades autónomas también se van a personar, pero en la medida en que se va a abrir, como es natural, un procedimiento por parte del Tribunal Constitucional ante un recurso presentado contra una ley que nosotros defendemos la ley, lo que hacemos nosotros es personarnos para que también se escuche nuestra opinión, porque somos parte interesada, porque, lógicamente, lo que está en juego es si el Gobierno, a la hora de enviar el informe sobre la evolución del lobo en términos de ejemplares y en términos de manada, tiene que escuchar o no a las comunidades autónomas. Nosotros estamos de acuerdo con la ley, que se escuche a las comunidades autónomas, y además estamos de acuerdo en este punto con el Parlamento Nacional y en contra del Gobierno. Es que entiendo también su pregunta,
porque se da esa situación que no se da otras veces, donde la posición del Parlamento Nacional y del Gobierno es muy distinta. El Gobierno tiene una posición, el Parlamento Nacional, la Unión Europea, las comunidades autónomas y la comunidad internacional tenemos otra bien distinta. Y lo que estamos aquí es defendiendo la posición que defiende el Parlamento Nacional, el Parlamento Europeo en relación con esta cuestión. Y ya atiendo otras preguntas. Sí. Disculpe por la introducción, pero por matizar antes de que se me olvidara. Perfecto. Sí, la primera era sobre la prohibición de venta de bebidas energéticas que se ha aprobado a menores en Asturias y Galicia. Me gustaría saber si la Junta sí plantea algo similar aquí en Castilla y León o si les preocupa esta tendencia de consumo entre los menores. La segunda es sobre la carta enviada ayer por el presidente de las Cortes, en la que reclama a la Junta que libere casi 12 millones de euros que le adeudan lo que va de año. No sé cuándo la Junta va a hacer esto y a qué se debe esta demora. Y por último le quería preguntar por los incendios forestales que están sucediendo en la comunidad y el carácter intencionado de la mayoría de ellos. No sé qué reflexión plantea la Junta ante esta situación, o si la gente no teme las consecuencias penales de provocar estos incendios y qué se puede hacer ante ello. Gracias. Pues sí, comienzo con todos ellos. El primero me pregunta usted por esta cuestión en torno a la posible prohibición de la venta de las bebidas energéticas. Dado el carácter restrictivo de derechos, sería necesaria una norma con rango de ley. Naturalmente, en el momento que estamos de una legislatura en su fase final y en el horizonte de las elecciones de marzo, pues no sabemos si seríamos capaces de encontrar el consenso y la velocidad suficiente para regular esta materia. En todo caso, lo que nosotros hacemos con este tipo de actividades es una campaña, lógicamente, de promoción de un consumo razonable, sin perjuicio de que hubiera normativas en el ámbito nacional, que siempre es complicado regular, y más en una comunidad como la nuestra, que está abrazada por otras 9 comunidades autónomas, donde a veces los límites geográficos de una comunidad autónoma no entiende de límites administrativos y, por tanto, que lo que a veces en una comunidad se prohíbe, pues se puede sustanciar adquiriendo en la comunidad al lado. Esto a veces no ocurre en todas las comunidades, porque hay otras comunidades que simplemente están abrazadas por 2 otras regiones, y en el caso de Castilla y León, estando abrazado por 9 comunidades autónomas, cualquier medida restrictiva de esta naturaleza tenemos que ver el contexto global y sus consecuencias, porque a veces buscamos un objetivo que no consigues precisamente por la capilaridad de nuestra comunidad en relación con el contexto. En todo caso, nuestras campañas van orientadas siempre a la defensa de la salud, a un consumo razonable, pensando más bien en informar antes que en prohibir, más bien en hacer partícipe a la sociedad del principio de una sola salud, más el hecho de elevar a rango de ley prohibiciones sobre algunas materias. Precisamente la ley que hemos aprobado en esta mañana, el plan que hemos aprobado esta mañana va en esa dirección. En segundo lugar, se refiere usted a la posición del presidente de las Cortes. En relación con esta cuestión, nosotros saben, porque lo han preguntado en alguna ocasión, que todavía no hemos recibido los incrementos de las cantidades que nos corresponde al sistema de financiación autonómica relativo al año 2025. Estamos cobrando las mismas cantidades que el año 2023, que es el último presupuesto del Estado aprobado. Recientemente se ha convalidado un decreto ley a nivel nacional para actualizar estas cantidades y es posible que se nos pague en un plazo razonable. En alguna ocasión me preguntaban ustedes cuál era la cantidad que estaba pendiente de pago por parte del Gobierno a la Comunidad de Castilla y León. Son aproximadamente unos 110 millones de euros cada mes. Como ya se completan 6 meses, ya casi 7 meses, estamos hablando por encima de los 600 millones de euros, lo que el Gobierno adeuda en términos de tesorería a nuestra comunidad autónoma. Lógicamente, en esta actuación hemos preferido un criterio de prudencia en la gestión de la tesorería y, por tanto, destinar aquellos fondos ahí donde era más prioritario y donde sabíamos que había más urgencia, lo que tiene que ver fundamentalmente con la calidad de vida de las personas. Hemos hecho frente con total normalidad a toda la gestión de las competencias en educación, en sanidad, en servicios sociales, en el pago de las cantidades correspondientes a el alquiler, las subvenciones de alquiler de la vivienda, entre otras cuestiones. Y, lógicamente, pues hemos preferido, si había que retrasar algún pago, aquellos que estaban asegurados
o que tenían algún contenido más administrativo, de carácter más burocrático, como pueda ser el ámbito de las propias Cortes de Castilla y León. Desde ese punto de vista, les confirmo que a las Cortes ya se pagó hace ya tiempo todo lo relativo al primer trimestre del año y no hemos pagado todavía el segundo trimestre, cosa que haremos, lógicamente, en cuanto vengan las cantidades del Estado y avancemos con seguridad en la disposición de estas cantidades. Esto es lo que les señalo, porque, por otra parte, además, las propias Cortes lo han confirmado, que tienen un cierto remanente, una cierta disposición de fondos y que, además, en este año 2025 este remanente puede ser acrecentado como consecuencia de algunas cantidades que iban en el presupuesto que finalmente no gastaron y que sí que hemos asumido desde la Junta de Castilla y León. Recordarán ustedes los gastos relativos al Día de la Comunidad, por poner un ejemplo, que, aunque inicialmente estaba previsto que se realizara a través de la Fundación que gestiona las Cortes de Castilla y León, no fue así. Esto supone un gasto mayor para la Junta de Castilla y León porque hemos asumido todo lo relativo a la celebración del Día de la Comunidad, que en ocasiones anteriores corrió a cargo de las Cortes de Castilla y León, que ahora pueden tener un ahorro en esta finalidad que acreciente su remanente. Una cuestión adicional, lo digo porque esta mañana hemos visto también en una red social que el propio presidente de las Cortes de Castilla y León colgaba el orden del día del Consejo de Gobierno, cosa que nos llama la atención porque estamos ante un documento que, lógicamente, es de trabajo interno por parte de la Administración, donde, lógicamente, lo que se da luego información al conjunto de los ciudadanos es de los acuerdos del Consejo de Gobierno, pero no de las deliberaciones del Consejo de Gobierno, ni del orden del día, que es un documento interno de trabajo que no está pensado para la difusión, sí luego el acta posterior, sí luego los acuerdos posteriores. Y hemos visto que a través de esa red social se ha dado cuenta de la información de un documento que figuraba el orden del día del Consejo de Gobierno y el índice del Consejo de Gobierno previamente a su aprobación y durante el momento en que se estaba celebrando el propio Consejo de Gobierno. No nos parece adecuado que una autoridad dé una información que es del funcionamiento interno de la Administración, que puede afectar a derechos de personas y que esto se cuelgue en la red social con motivo de un debate político y, por tanto, analizaremos en el ámbito de la Junta de Castilla y León las consecuencias de esta información que se ha hecho pública en esa red social por parte de una autoridad pública que no pertenece a la Junta de Castilla y León y que no tiene acceso a esa información de la Junta de Castilla y León, que es una información de trabajo, de carácter interno, que luego sí nosotros con transparencia damos información de todos los acuerdos, del contenido de los mismos y de todos los documentos, pero no, lógicamente, ni de los debates, ni de los órdenes del día, ni de los temas que están debatiendo. Perdón, lo del carácter intencionado de los incendios que le preguntaba. Ay, perdón. El carácter intencionado de los incendios, que es la última pregunta, sí, que la tenía yo aquí apuntado. Sí, luego, disculpas. Para darles el dato, en el caso concreto de Ávila, el 46% de los incendios de este año 2025 son intencionados, con lo cual refleja claramente el llamamiento que hacemos al conjunto de la sociedad en relación con este asunto. El 92% de los incendios en nuestra comunidad tienen como origen la mano del hombre o de la mujer, del ser humano, y esta es una reflexión que tenemos que hacer al conjunto de la sociedad, de especial preocupación. Hay un 92% de los incendios que tienen origen humano, pero todavía es más grave que algunos de ellos, casi la mitad de esos, tienen un origen intencionado. El resto pueden ser de negligencias o otra serie de circunstancias. Hacemos un llamamiento a la máxima precaución por parte del conjunto de los ciudadanos. Estamos ante un año de máximo riesgo. En este año 2025 llevamos 600 incendios en nuestra comunidad autónoma y, por tanto, es un año donde hay muchísimo combustible en el monte. Las circunstancias climatológicas pueden ser de mucho riesgo y es importantísimo la colaboración ciudadana, tanto evitando las negligencias como colaborando en identificar a aquellas personas que de forma voluntaria, de forma consciente, de forma intencionada, producen estos incendios. Sí, sobre el orden del día publicado por el presidente de las Cortes que nos ha indicado, me gustaría preguntar quién tiene acceso a ese documento
y si cree que se ha producido una filtración por parte de alguien de la Junta hacia el presidente de las Cortes. Gracias. Pues el documento es un documento interno de trabajo de la Administración que afecta además a derechos de algunos ciudadanos. Tienen acceso empleados públicos y personal de la propia Administración autonómica, pero no aquellos que no forman parte de la Administración autonómica. E independientemente de que alguien, por razón de cualquier circunstancia, haya tenido acceso a los mismos, lo que no es razonable es su publicación en una red social de acceso para cualquier ciudadano de un documento interno de la Administración que pueda afectar a derechos de conjunto de los ciudadanos porque forma parte de un orden del día. Nosotros, naturalmente, que publicamos luego el contenido de los acuerdos, del orden del día, una vez celebrado el Consejo de Gobierno, también de toda la documentación. Esto está a disposición de todos ustedes con toda transparencia, pero lo que no hacemos es publicar los debates ni publicar con carácter previo los órdenes del día a los órganos que se reúnen y que van a deliberar sobre esos asuntos. Si nos puede acotar un poco más o circunscribir ese personal interno, que a quién se limita, a quién tiene acceso a este documento, va a tener un poco control de él, o cualquier trabajador de la Junta, me imagino que no pueda tener acceso a ese documento, sino si nos puede acotar un poco más, gracias. Bueno, si aquí el hecho no es tanto el tener acceso o no a un documento, sino lo que nos llama la atención es que este documento se publique en una red social por parte de una autoridad pública y esa red social sea accesible para el conjunto de los ciudadanos. Y esto es, lógicamente, lo que nos llama la atención. Si encima quien lo publica no forma parte de la Junta de Castilla y León, ni tendría que tener acceso al mismo, pero aunque tuviera acceso a esa documentación que no le corresponde por no formar parte de la Junta de Castilla y León, es una documentación que, lógicamente, no está pensada para publicar en una red social con carácter previo a la reunión del órgano de deliberación que va a tratar esos asuntos. Se lo pongo de otra manera. ¿Van a investigar si ha habido una filtración de ese documento al presidente de las Cortes? No es tanto el hecho de dónde viene la documentación, sino las circunstancias y consecuencias que se pueden derivar de su publicación en una red social, porque ahí sí se ha identificado quién es la persona que ha hecho esa publicación. Hola, buenos días. Me gustaría preguntarle si ahora que ya se conocen el escenario concreto de los aranceles, ese 15%, si conocer esta cifra cambia en algo la estrategia de la Junta, si tienen pensado nuevas medidas al respecto o si de momento van a seguir con el paquete que aprobaron en el mes de abril, si no recuerdo mal. Gracias. Correcto. En relación con la cuestión anterior, significarles que en este afán de transparencia la Junta de Castilla y León lo que hace siempre es publicar en torno a las 2 de la tarde todo el contenido de lo que ha sido el orden del día, el dossier, etcétera, etcétera. Pero que esa red social y el post al que le hago referencia se colgó a las 11 de la mañana. También para su información y para que lo tengan ustedes. Es decir, nada tiene de particular que alguien pueda compartir un documento de una página web oficial de una administración pública. Lo que llama la atención es que alguien que no tiene que tener acceso a esa documentación comparte una documentación y que lo haga, lógicamente, en una red social que es de común acceso para el conjunto de los ciudadanos durante el momento en que se está celebrando el órgano colegiado que toma decisiones en torno a estos asuntos y que puede afectar a derechos de particulares, porque tengan ustedes en cuenta que en el orden del día de un Consejo de Gobierno, pero de cualquier órgano colegiado, pueden ir asuntos que afecten a derechos concretos de ciudadanos que no tienen por qué ver su nombre en una red social si es que finalmente su asunto no es objeto de acuerdo. Sí que los acuerdos son públicos, pero no lo son los debates ni las tramitaciones administrativas que, lógicamente, puedan llevar al conjunto de esos debates, que es un poco la reflexión ampliando la documentación que yo les quería transmitir. No es raro el que se pueda compartir lo que figura en la página web de una administración pública. Sí que llama la atención que alguien haga público una documentación antes de que esto sea compartido en esa página web de una administración pública y que eso que se hace público para el conjunto de los ciudadanos pueda afectar a los derechos de algunas personas. Me preguntaba luego usted sobre el tema de los aranceles. Nuestra posición es que el acuerdo que se ha alcanzado entre la Unión Europea y Estados Unidos no es favorable para los intereses de Castilla y León. No creo que sea tampoco favorable para los intereses del conjunto de España. Castilla y León es una comunidad exportadora, que exportamos mucho más de lo que importamos y también tenemos un saldo comercial positivo con Estados Unidos y, por tanto, cualquier
factor que limite la capacidad de exportación es un factor que limita la capacidad de crecimiento y de generación de puestos de trabajo en el ámbito de nuestra comunidad autónoma. El arancel ideal para nosotros era el arancel cero y, en todo caso, pues actuar con condiciones de igualdad en la aplicación de estos aranceles por parte de ambas partes, valga la redundancia, que están además en igualdad de condiciones. Europa no tiene por qué ser menos que Estados Unidos en esta posición de negociación y nuestra idea es que se hubiera podido demostrar a lo largo de la negociación. Entendemos este argumento del mal menor, que a veces se pone de manifiesto, y que las consecuencias de un no acuerdo pudieron haber sido peores, pero eso del mal menor no quita la idea de que es un mal y, por tanto, el perjuicio se produce, el daño se hace y nosotros lo constatamos y no podemos estar de acuerdo si lo que se genera de ese acuerdo es un mal para nuestra comunidad autónoma. El otro día el secretario autonómico del PSOE pidió a Mañueco que convocara una reunión urgente. Dijo que inicialmente, cuando Donald Trump anunció los aranceles, convocó de urgencia con ese acuerdo de 16 millones de euros para paliar estos daños y que ahora que se conoce ya el porcentaje no ha convocado y pedía una reunión urgente. No sé si desde la Junta tienen planteado volver a convocar a los agentes económicos o a los distintos partidos políticos para volver a abordar este asunto. Nosotros hemos actuado por la vía de la participación siempre en este asunto. Recordarán ustedes que fuimos la primera comunidad autónoma, incluso la primera administración pública de España que tomó medidas en un Consejo de Gobierno como consecuencia de aquellos aranceles. Inicialmente eran del 10%, luego fueron del 20% más adelante, ahora se han quedado en el 15% y, por tanto, yo creo que fue un acierto que en aquel momento tomáramos aquellas medidas. Además, estas medidas se han demostrado útiles porque desde que se tomaron, Castilla y León ha seguido creciendo en sus exportaciones. En lo que va del año 2025 somos la tercera comunidad autónoma con mayor crecimiento de las exportaciones, lo cual es especialmente relevante en una comunidad que es una comunidad claramente exportadora y que ya está en un nivel alto de exportaciones, y que sigamos siendo una comunidad que crece en exportaciones y que lo hace muy por encima de la media nacional, que solo hay 6 comunidades autónomas que hemos crecido en exportaciones y de ellos Castilla y León es la tercera con más crecimiento de exportaciones, significa que fue útil tomar estas medidas. En el caso concreto de Estados Unidos también hemos venido creciendo estos meses nuestras exportaciones a pesar de los aranceles. También es verdad que en parte se debe a este efecto acopio. Por tanto, la primera reflexión es que fueron medidas que entendemos que fue positivo tomarlas pronto y que además han sido útiles en la medida en que hemos visto crecer las exportaciones y han aumentado de manera considerable. Hemos creído también dar participación a varios colectivos que tenían algo que decir. En el ámbito de los partidos políticos, recordarán ustedes que el presidente de la Junta de Castilla y León hizo una ronda con todos los representantes de los partidos políticos y luego una reunión individual, singular, en donde se invitó a todos los partidos políticos exclusivamente para hablar de aranceles. Y paralelamente hemos venido trabajando en bastantes reuniones con los sectores más afectados. Hicimos una reunión donde estuvo el presidente para estos sectores con carácter general y luego ha habido reuniones más singulares, más específicas, donde han estado la Asociación de la Empresa Familiar, donde han estado las cámaras de comercio, donde ha estado COE, donde ha estado UGT, comisiones obreras, pero también un acuerdo con el clúster de la automoción fácil. Nos hemos reunido con las denominaciones de origen del vino, con las del queso, como recordarán ustedes, más recientemente con el sector de la defensa y de la seguridad. En fin, bastantes reuniones de trabajo, de colaboración y de intercambio de documentación que nos han permitido desarrollar todas estas medidas. Todas las que habíamos previsto en aquel Consejo de Gobierno están ya en marcha, están en vigor, están dando sus frutos. Lógicamente, si de los nuevos contactos hay que reforzar cantidades en algunas de ellas porque hay más demanda de la prevista, pues lo abordaremos. En algunas cuestiones tendremos que hacer alguna hincapié especial y tenemos alguna línea que se ha anunciado ya en relación con los seguros a las exportaciones. Si abrimos nuevos mercados, es importante asegurar el cobro de las cantidades por estas ventas y, por tanto, el seguro de las exportaciones es un elemento fundamental. Reforzar la competitividad de nuestra economía en el exterior y, por tanto, que estas ayudas que demos se orienten a la mejora de la competitividad pensando en la internacionalización de nuestra economía y el asesoramiento sobre algunos aspectos donde están algunas empresas o sectores con falta de información. Seguimos insistiendo que algunos de los flecos que están pendientes pues los podamos resolver y abordar, porque es verdad que sabemos la cifra del arancel, ese 15%, pero hay algunos flecos que están pendientes. Ahí se expresa claramente
que habrá alguna disminución de aranceles por un importe en ese acuerdo. Nosotros lo que estamos pidiendo es que esta disminución de aranceles se centre fundamentalmente en el sector agrario y en el sector del vino, que queden exentos de los aranceles, y para el sector del acero y del aluminio, que tiene unos aranceles muy altos del 50%, que se pueda establecer algún sistema de cupo de venta inicial sin aranceles o con aranceles menores, para, superado ese cupo, que se pudiera establecer unos aranceles más altos y, por tanto, que hay un cupo inicial exento de los aranceles. Son flecos que están pendientes de la negociación y nuestro deseo es que durante la negociación final de esos flecos estas cantidades queden exentas. Nosotros seguiremos manteniendo estos contactos con todas las partes afectadas y en relación con la cuestión que usted me plantea de los partidos políticos, en la medida en que hemos iniciado ya la elaboración del presupuesto, pues lógicamente en el contexto de lo que es la negociación para intentar la aprobación de los nuevos presupuestos de Castilla y León para el año 2026, pues incorporaremos en los puntos de reuniones con los partidos políticos con representación parlamentaria pues el tema de los aranceles, lógicamente, para mantenerles informados, para conocer su opinión y para ver si hay algunas cuestiones que, lógicamente, pues, deban ser tenidas en cuenta. Nuestra voluntad siempre es de mano tendida, de desarrollar estas iniciativas y es un poco la posición que mantenemos en relación con esta cuestión. ¿Qué tal? Buenos días. Le quería preguntar por el mapa del transporte. El Ministerio da de plazo a las comunidades hasta el día 15 de septiembre para decidir si asumen las competencias o no. Ofrecen también 40 millones más de financiación para asumir estas líneas. No sé qué posición va a enviar la Junta al Ministerio antes de este 15 de septiembre. Gracias. Gracias a usted. Pues usted lo ha dicho muy bien. Es que en un proceso de asunción de competencias siempre hay una negociación. Y una negociación donde se intenta buscar un punto de acuerdo. Nunca hay una imposición. Nosotros hemos asumido en algunas ocasiones competencias y siempre ha sido objeto de una comisión mixta que venía negociando, que venía dialogando, a veces son acuerdos largos en el tiempo. Hemos asumido competencias muy importantes y nunca ha sido por la vía de la imposición. Y nosotros siempre hemos dicho que cualquier financiación o cualquier competencia que pudiéramos asumir en el tiempo tiene que ver siempre una financiación adecuada para la misma. Es decir, que cualquier financiación nueva que podamos asumir tiene que estar suficientemente financiada y, por tanto, acordarse en el ámbito de una reunión en plena condición de igualdad entre las partes afectadas para alcanzar un acuerdo que es largo en el tiempo. Nunca de una imposición. Por tanto, nosotros lo que estamos pidiendo al Gobierno en este momento es que se mantengan todas las líneas, que se mantengan todas las paradas tal y como las viene realizando actualmente el Gobierno y que se mantengan en todos los puntos actuales y en todas las localidades donde hay estas paradas. Ha empezado ya a disminuirse por parte del Gobierno el servicio del transporte por ferrocarril, con algunas paradas que han dejado de realizarse, como ustedes conocen, y ahora parece que el Gobierno plantea la reducción de las paradas de autobuses, competencias nacionales, las que venía gestionando a partir de ahora o hasta ahora. Nosotros nos oponemos radicalmente al cierre de cualquier parada por parte del Gobierno e insistimos, además, que cualquier transferencia de competencias que se pudiera realizar es fruto de una negociación y que tienen que estar siempre suficientemente valoradas, nunca fruto de una imposición y que, además, mientras esta negociación se produce o se pudiera alcanzar un acuerdo, la parte competente de esas competencias, valga la redundancia, pues tiene que gestionarlas como se venían gestionando hasta el momento presente. Dicho de otra manera, la Junta de Castilla y León asumió las competencias de sanidad el 1 de enero del año 2002. Eso quiere decir que el Gobierno era plenamente competente en el mes de diciembre del año 2001 y tenía que gestionar sus competencias hasta que hubo un acuerdo de transferencia, momento a partir del cual la responsabilidad pasa a otra administración pública. Y es fruto de un acuerdo. Por tanto, aquí tiene que ser esos dos aspectos que les digo, siempre fruto de un acuerdo y siempre, además, garantizando la administración competente en cada momento la gestión de esa competencia hasta el momento en que la transferencia se pudiera producir. En este contexto, la capacidad de un acuerdo está lejana, porque lo que tenemos es una oferta en forma de imposición. Se nos dice una cantidad, se nos dice un plazo y no se nos da posibilidad de establecer un mecanismo de diálogo. Y, por tanto, durante el momento en el que dure cualquier proceso de estas características, que ni siquiera se ha abierto por parte del Gobierno, el Gobierno es el responsable de esa competencia y tiene que gestionarla. Y nosotros le pedimos que no cierre ninguna línea de autobuses en Castilla y León que sea actualmente de su gestión. ¿Hay alguna pregunta más? Si no hay más preguntas, hoy nos acompaña Cosme Egea, de Soria Noticias, a quien damos paso en este momento. Adelante, Cosme.
Hola, buenos días. Yo tenía varias preguntas relativas a todo lo que se ha hablado. La primera es sobre la variante de Llanguas, que ya se ha dicho que se ha aprobado hoy en el Consejo. Quería preguntarle cuáles son los plazos que se dan para que esta variante esté en marcha y pueda funcionar. Un segundo tema es la situación de los incendios. Especialmente en Soria se ha visto en varias zonas de los montes que hay muchas hierbas altas, mucha vegetación alta y seca. No sé si la Junta tiene pensado realizar más trabajos de limpia en los montes para prevenir incendios en estos 2 últimos meses de riesgo alto. Y también, con la llegada de agosto, ¿cómo va a trabajar la Junta en materia de sanidad? La llegada de tanta gente a los pueblos de Soria, porque la población de la provincia se multiplica durante el mes de agosto. No sé si se va a contar con más personal en los consultorios, si van a estar más días abiertos. Muchas gracias. Pues gracias a usted. En relación con la variante de Llanguas, lo que se ha hecho hoy es aprobar la construcción y ahora viene el procedimiento administrativo de adjudicación. Iremos informando sobre los plazos, sobre los trámites y cada una de las actuaciones que se producen, cuándo se produce la licitación y quién es el adjudicatario de la misma y, por tanto, los plazos relativos a esta cuestión en el momento en que se produce el acta de replanteo. Sí lo haremos lo más rápido posible para que esté a disposición de la sociedad lo antes posible. Preguntaba en relación con los incendios y el riesgo de incendios. Es verdad que ahora se dan 2 circunstancias fundamentales en relación con esta cuestión, partiendo de una idea inicial, que es que la Junta de Castilla y León viene realizando bastantes trabajos selvícolas, prevención de incendios, durante la época del invierno y de la primavera. Y, además, ustedes son conscientes, porque son muchísimas veces en Consejo de Gobierno que hemos comunicado importantes expedientes en materia de prevención, tratamientos selvícolas, en materia de extinción de incendios. Pero ahora tenemos 2 circunstancias añadidas. La primera de ellas es que ha sido una primavera de muchísimas lluvias. Esto es muy bueno para algunas cosas, es muy bueno para la cosecha, para el mundo de la agricultura, pero también ha generado un importante combustible en el monte, como usted además ha señalado expresamente, y tiene toda la razón, que en este año, como consecuencia de las importantes lluvias, pues ha habido menos riesgo de incendio durante la primavera, pero, sin embargo, hay ahora un combustible muy importante en el monte que se ha generado como consecuencia de estas importantes lluvias. Y lo segundo, que durante esta época de alto riesgo de incendios, los trabajos selvícolas en el monte, incluso de tratamiento de incendios, pues tienen cierto riesgo y tienen que valorarse con muchísima prudencia, porque se pudiera conseguir el efecto contrario que el que se busca, que es que, como consecuencia de algunos tratamientos en el momento de máximo riesgo de incendios, pues se pudiera producir alguna causa de chispas o de cualquier circunstancia que genera los mismos. Por tanto, es algo a valorar y por eso los tratamientos de incendios los hemos hecho fundamentalmente, como les he dicho, durante el otoño, durante la primavera y durante el invierno. Y estos son los 2 elementos fundamentales que les comento. Sí que hay un importante nivel de combustible en el monte y eso nos tiene que llevar a fortalecer las medidas de precaución. Y sí que es verdad que los tratamientos selvícolas que se han hecho durante la primavera y durante el invierno han sido especialmente útiles, pero ahora hay que hacer una prudencia especial en relación con los trabajos en el monte, incluso en materia de tratamientos en el propio monte. Y ese es un elemento que hay que considerar. Y todo ello nos lleva a una reflexión final, que si el 92% de los incendios vienen originados por la mano humana y si de esos incendios aproximadamente incluso la mitad son intencionados, pero la otra mitad son algún tipo de negligencia, lo que hace falta es, por un lado, fortalecer todas las medidas de precaución del conjunto de los ciudadanos y, por otro, buscar la máxima colaboración por parte de cualquier ciudadano que tenga un indicio de alguien que ha podido causar voluntariamente un incendio, para que caiga sobre él todo el peso de la ley y, por tanto, para que puedan actuar las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y, posteriormente, la Administración de Justicia. Pues, si no hay más preguntas, terminamos aquí. Gracias. Perdón. Había otra vez. Sí, había una... Perdón, sí, no había apuntado. Sí, había una segunda sobre el personal sanitario, sí, cierto. Disculpa que venía apuntando una tras otra y se me había pasado. Que eran 3, la variante de Llanguas, incendios y está el personal sanitario.
Efectivamente, hay algunos momentos del año donde se produce una muy alta concentración de personas por motivos estacionales en algunos municipios. Nuestra idea, lógicamente, es atender estas circunstancias, pero también buscar el equilibrio entre la necesidad de aumentar la atención en alguna zona y las posibilidades y derecho que tienen muchos profesionales de ejercer durante esta época del año sus vacaciones. Es siempre complicado encontrar profesionales sanitarios, siempre lo es, porque no los hay, porque en el conjunto de España pues, existe esa carencia. Lo es más todavía, lógicamente, durante el verano, donde coincide en gran parte del merecido descanso del conjunto de los profesionales y donde las carencias de profesionales se notan aún más. No obstante, lo cual, con los medios disponibles, siempre procuramos fortalecer aquellas zonas donde hay una mayor concentración de necesidad de atención o de veraneantes. Nos pasa, lógicamente, esto en toda España. Ya es difícil encontrar profesionales sanitarios en cualquier época del año. Esta dificultad se multiplica especialmente cuando iniciamos el mes de agosto. Pues muchas gracias. Si no hay más preguntas.